presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Deuteronomio 6, versos 6 y 7, un pasaje bíblico muy conocido. Si lo tienen pueden decir amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pueden tomar asiento. Filosofías satánicas que afectan las familias. Cuarta parte, y este capítulo de manera particular lo he titulado ¿Quién debe influir en nuestros hijos? Siempre tengo dentro de mis preocupaciones pastorales la urgencia de transmitir el mensaje de la Biblia para los integrantes de la familia. La pregunta obligada sería, ¿por qué, pastor? Y la respuesta es sencilla, porque todos pertenecemos o somos parte de una familia. Y por ende, delante de Dios tenemos una responsabilidad en cómo se desarrolle esa familia delante de la sociedad y sobre todo delante de Dios. Dios tiene expectativas sobre lo que debemos hacer. Dios tiene esas expectativas sobre cómo debemos hacer las cosas y están consignadas en sus instrucciones que podemos encontrar en la Biblia. Lamentablemente, y tristemente tengo que repetir, lamentablemente, seguimos instrucciones de todas las fuentes inimaginables e ignoramos deliberadamente las instrucciones del creador e ideólogo de la familia, que es Dios. Como resultado tenemos los grandes problemas sociales que cada día nos golpean. Los grandes problemas sociales que cada día se multiplican en el mundo. Los grandes problemas sociales que nos preocupan. Por ejemplo, mucha gente inestable psicológica y psiquiátricamente. A propósito que ahora se está hablando mucho de los problemas de la salud mental que hay en el país y en el mundo. Se habla mucho de ese tema y se habla de que debemos instruir y debemos proveer servicios de salud mental, pero nadie está hablando de por qué hay tanta gente desquiciada, por qué hay tanta gente en crisis, por qué hay tantas personas que no tienen control sobre sus acciones, están en un completo estado de inestabilidad. ¿Por qué hay tanta gente que se sumerge en los vicios, en las drogas, la violencia? ¿Por qué hay tantas personas que no alcanzan los objetivos básicos en la vida, que no se enfoca en nada productivo? Hoy se habla mucho de los nini. Ni trabajan ni estudian, pero son personas en la mejor etapa y lo que debería ser la etapa más productiva, por lo menos desde el punto de vista fisiológico. Pero no, están estancados. Hoy estamos alarmados con la cantidad de gente que se convierte en carga para la sociedad
antes que aportar cosas positivas. Lo peor de todo, muy a pesar de lo que es el deseo de Dios, es que mucha de esa gente vive toda su vida en el pecado y terminan eternamente condenados porque dentro de sus desgracias no han aprovechado el plan de Dios para la salvación y la vida eterna. Hoy es la vez número 4 que hablo con este tema que he titulado filosofías satánicas que afectan las familias, porque no tengo duda de que la obra del enemigo se ha centrado de manera muy especial en los últimos tiempos, promoviendo ideas que son contrarias a los mandamientos de Dios, pero que al ser promovidas con tanta sutileza y envueltas en medias verdades o palabras envolventes, lo aceptamos para nuestro perjuicio. Y hoy de manera particular quiero hablar de la filosofía que predica lo siguiente: el papel de los padres ha sido sobreestimado por la sociedad. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso, pero hoy se promueve eso. El papel de papá y mamá ha sido sobreestimado. Es más determinante en la vida del niño, del muchacho, del adolescente. Es más determinante los amigos, el medio donde crecen, la escuela, etcétera, etcétera. Pero el papel de los padres se ha relegado. Eso no es accidental. Es la idea que plantea una psicóloga de nombre Judith Rich Harris en su libro The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do. En español ha sido titulado El mito de la educación, publicado en 1998 y revisado en el 2009. Ese libro fue nominado a los premios Pulitzer en 1999. ¿Qué plantea la señora Rich Harris? Plantea, en primer lugar, que nada de lo que hagan los padres causará diferencia alguna en el temperamento, personalidad o carácter de los hijos. Eso lo plantea ella ahí. Según ella, los grupos de iguales de nuestros hijos y no los padres son los que determinarán qué clase de personas llegarán a ser. En su publicación presenta una serie de investigaciones técnicas, testimonios y argumentos que pueden convencer a cualquier persona. En principio, muchos de los que me escuchan pueden rechazar o minimizar los efectos de esa filosofía, pero en realidad, de acuerdo a la realidad que vemos en las familias y lo que se promueve, en realidad está siendo practicada por millones de padres en todo el mundo. ¿Cómo está sucediendo eso? Lo evidencia irrefutablemente la poca presencia e influencia que tienen los padres de hoy en la vida de los hijos. Madres y padres están permanentemente ocupados hoy en día. La vida moderna nos ha sacado del cuidado de nuestros hijos. Los deseos, los proyectos, las cosas que pretendemos alcanzar, las ideas como: no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. No quiero que ellos pasen lo que yo pasé. Y yo siempre tengo que repetir: si tú no te moriste, tus hijos no se van a morir por eso. Un estudio de una encuesta en la que participaron 3.485 personas en uno de nuestros países
latinoamericanos, creo que fue en México, con hijos de 0 a 12 años, y en la que se diferenció el tiempo que compartimos con ellos entre semana, los fines de semana y durante las vacaciones, reveló que el resultado, 3 años, 2 meses, 9 días, 21 horas y 33 minutos, es lo que los padres pasan en los primeros 12 años de vida de sus hijos, compartiendo con sus hijos. Se los voy a repetir y se los voy a traducir un poquito. En los primeros 12 años, revela este estudio, con una muestra de 3.400 y pico de padres, investigándole, preguntándole, haciendo memoria del tiempo que sacaban para compartir con sus hijos, reveló que de los 12 años de vida de ese muchacho, los padres solamente están presentes en 3 años, 2 meses, 9 días, 21 horas y 33 minutos. Lo mismo que decir 27.980 horas. Lo mismo que se traduce en 2.331 horas al año. O para aclararnos, una media de 3 meses, 7 días y 7 y 3 horas por cada año hasta que cumplen los 12 años. Es decir, en un año, la realidad de tiempo que los padres le están dando a los hijos es el equivalente a 3 meses, 7 días y 3 horas por cada año. Es decir, que más del 60% de la vida de nuestros hijos están influyendo otros en ellos antes que los padres. Esa es la realidad. Y yo creo que no hay que hacer un estudio para eso. Nada más tenemos que analizar el estilo de vida de la mayoría de la gente hoy. ¿Cuánto tiempo pasan con sus hijos? Y el tiempo que pasan con sus hijos, ¿cuánto tiempo realmente están en una dinámica en la que puedan influir en ellos? Muchas veces están en la casa y los hijos están en su habitación, pero se puede pasar un día ese hijo y quizá cruza 3 o 4 oraciones con papá o mamá. Las otras está conectado a la computadora, al dispositivo electrónico, compartiendo su vida con los que están a la distancia. Esa es la realidad. Por eso yo digo, no hay que hacer un estudio, pero para los que les gusta validar todo con un estudio, ahí está. La realidad es que los padres y las madres de hoy han permitido que toda la instrucción moral, ética y espiritual de sus niños proceda de la televisión, el cine, la música, otros niños y los medios electrónicos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es tan grave la situación que los padres cristianos, alábalo ahora, pretenden que los 45 minutos o 1 hora a la semana que sus hijos reciben enseñanza de la Biblia en el templo sea más influyente que todo el otro tiempo que son influenciados por el sistema satánico donde vivimos. Hay gente que dice, no, yo traje a mi hijo a la iglesia. Y muchas veces esa gente llega tarde a la iglesia. Que ni siquiera el tiempo que en la iglesia se dedica a ministrársele a los niños, esos niños lo toman completo. Sin embargo, esos niños están expuestos a todo el sistema satánico todo el resto del tiempo, influyendo en sus mentes, en sus corazones y en su forma o manera de pensar. Esa es una realidad que nos golpea. Y yo no he venido ahora para decir algo que le angustie y le entristezca solamente sin ningún propósito. Es porque yo creo que tenemos que reflexionar. Estamos muchas veces viviendo simplemente arrastrados por la dinámica de una rutina que nos pone a vivir y no sabemos qué está pasando con nuestras vidas. Es doloroso
Es doloroso a veces escuchar a los padres: yo no sé, pastor, qué pasó, pero mi hijo se me perdió, mi hija se me perdió. Qué doloroso es escuchar ahora, porque yo tengo la experiencia de conocer familias que llegaron a la iglesia con sus hijos de 6 años, de 5 años, hasta que nacieron en la iglesia. Y hoy decirme: mi hijo no le sirve a Cristo, mi hijo es ateo, mi hijo es satánico. Y usted dice: pero eso no puede ser. Bueno, el problema es que tú no puedes vivir la vida simplemente sin prestarle atención a la realidad y a la necesidad espiritual y de los diferentes órdenes que tiene tu hijo, porque influir en su vida está determinado en un tiempo específico. Y si no lo haces cuando debes hacerlo, después será demasiado tarde. No va a poder hacerlo. ¿Cuál es la recomendación que el Espíritu Santo nos ha dado para todos los integrantes de la familia, en especial los padres y las madres que me escuchan? Número 1, Dios en su condición de creador, diseñador, ideólogo de la familia, determinó que los padres tengan una dedicación total en la crianza de sus hijos, de manera que están llamados a ser la mayor influencia en la vida de sus hijos. Yo sé que algunos padres van a pitar y a chillar. Eso no es posible, pastor. Eso no es posible. Bueno, Dios espera que tú seas la mayor influencia en la vida de tus hijos. Dios espera que tú seas el influencer más poderoso en la vida de tus hijos. Pastor, pero con esta dinámica de vida, ¿cómo yo lo voy a hacer? Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, porque yo no conozco tu situación particular. Yo lo único que te estoy diciendo es que Dios espera que tú seas la persona más influyente en la vida de tus hijos. Pero ¿cómo va a ser? Si esos muchachos cuando están creciendo, cuando chiquitos buscan a uno, pero desde que comienzan a crecer, le sacan los pies a uno. Dios espera que tú seas la persona de mayor influencia en la vida de sus hijos. De tus hijos. Dios espera que tú seas el influencer mayor. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? La lectura con la que iniciamos: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Esta palabra que yo te mando, tú tienes que tenerla en tu corazón. En la iglesia de la Romana nos pasó una temporada, últimamente no sé, no me lo han reportado, que descubrimos un par de personas que hacían esto. Llegaban antes de comenzar el culto, y en ese tiempo, como teníamos solo un culto en la mañana, dábamos escuela bíblica en la mañana antes del culto, y descubrimos que habían unos padres que venían tempranito, soltaban los muchachitos en la iglesia y ponían pie en polvorosa. Nos dimos cuenta porque al final del servicio empezamos a ver niños que estaban ahí en la puerta de la iglesia esperando a quien no acababa de aparecer. Y cuando comenzamos a investigar, entonces decían: no, es que mamá no deja y ella se va a hacer diligencia. ¿Y tu mamá es cristiana? No, mi mamá no es cristiana. No, mi papá no es cristiano. ¿Y por qué lo deja? Es que ellos dicen que eso no va a ayudar. Depositaban los niños en el frente de la iglesia, se aseguraban que entraran, como quien dice, que la iglesia me resuelva este domingo, que yo no estoy para coger lucha con esos muchachos. La palabra de Dios nos está diciendo
estas palabras que yo te mando, refiriéndose a los mandamientos de Dios, estarán sobre tu corazón. Aleluya. Dios espera que tú, como papá y mamá, comience asimilando la palabra. Y dice más, y diligentemente la enseñarás a tus hijos. ¿Qué es diligente? ¿Qué es una persona diligente? Alguien que no se detiene por un obstáculo. Alguien que busca la vuelta. Alguien que le encuentra solución al problema que se le pueda presentar. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Y cuando andes por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo no sé si usted entendió lo que yo leí. Pero eso se traduce muy fácil. Tu tarea es sembrar en la mente y el corazón de ese muchacho mi palabra y mis mandamientos. Y eso debe estar en tu vocabulario de día y de noche, en tiempos de dificultad y en tiempos de alegría. La palabra mía tiene que estar presente. Háblale la palabra. Y más adelante dice, y ponla en el dintel de tu casa, y ponla en tus aposentos, y ponla, que tus hijos sepan que la atmósfera de tu casa está impactada por la palabra que ha salido del corazón de Dios. Bueno, muchos cristianos de hoy dirán, eso es muy religioso. Yo no voy a participar de eso porque la Biblia se escribió hace mucho tiempo y no entendían las condiciones sociológicas del siglo XXI. Bueno, pues tus hijos tienen la alta probabilidad de ser parte de la escoria del mundo en el cual estamos viviendo. Yo puedo testificar por lo que pasó conmigo. A mí me dieron palabra. Por la mañana, por la noche, por el día. Y me dijeron siempre, usted es cristiano. Yo no sé si a alguien más aquí le hicieron eso. Pero yo doy gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque cada vez que yo trataba de inventar. Porque los muchachos hijos de cristianos y de pastores, ay no, esos son santos desde el vientre de su madre. Mentira. Una de las filosofías que tengo que combatir en esta serie de mensajes es la de que los niños nacen inocentes. Porque hay una doctrina de la depravación total y del pecado que desmonta eso, pero después lo vamos a hablar. Ahora, ¿cuál es la realidad? Es decir, yo tengo una asignación con mis hijos. Tú tienes una asignación con tus hijos. Dios espera que tú cumplas con esa asignación. Y ellos tienen que sentir, aunque nazcan en un hogar cristiano, aunque nazcan en un ambiente cristiano. ¿Por qué? Porque está la invitación al pecado. La naturaleza pecaminosa se deleita en el pecado. Por lo tanto, tendrán deseos de pecar. Tendrán deseos de pecar. Verán atractiva la invitación al pecado. Yo he contado algunas veces, y si usted me ha escuchado, sopórteme decírselo otra vez. Cuando yo estaba, sobre todo en el bachillerato, yo tuve la bendición de que la gente creía que yo era inteligente en el bachillerato, porque yo hice un análisis de que tenía que tratar de siempre al principio responder toda la pregunta y levantar la mano, para que cuando los profesores se metieran en su cabeza que yo era inteligente, me dejaran quieto. Hermano, me fue tan bien que yo exoneré el bachillerato entero. Ahora, yo era una figura en el bachillerato. Los muchachos
No, tú eres de los cerebritos de aquí, tú sabes, haciéndole la ronda a uno. Pero qué triste yo me sentía muchas veces los lunes, porque los muchachos llegaban. ¿Fuiste al cumpleaños de Mengano? Sí. ¿Y bailaste? ¿Y bebiste? Yo tenía una cerveza en una botella de Coca-Cola. Y hablaban de todas sus diabluras que habían hecho en el fin de semana. Y entonces venían como seguros de que yo también iba a brillar conforme al tema de ellos. Me decían, y Ezequiel, ¿y tú qué hiciste el fin de semana? En la iglesia. Y a veces yo decía, pero Señor, dame un chance para yo hacer un chin de desorden. Porque yo decía, yo me voy a convertir como quiero, pues yo quisiera como salir a hacer todo, 2 o 3 diabluras de esas para tener que contar el lunes. ¿Por qué yo le cuento ese testimonio? Porque yo no sé cuántos muchachos cristianos han vivido la misma experiencia. Porque nacemos en un hogar cristiano, no quiere decir que uno no va a sentir deseo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esa palabra esté viva y esté produciendo su efecto en mi vida, esté presente en mi vida, porque me va a preservar frente a las presiones que el sistema de pecado está ejerciendo sobre la mente y el corazón de aquellos que quieren servirle a Dios. Por eso la instrucción que Dios le da a Moisés es: dile a mi pueblo que esta es la norma. Diligentemente enseñarán la palabra a sus hijos. Hablarán de ella cuando se sienten en su casa. Pastor, es que yo tengo que hacer un culto como la gente aquella de todas las horas, tener un culto nuevo en mi casa. No, no es eso. No es eso. Es que la palabra salga en el lenguaje cotidiano. Los principios del evangelio se estén aflorando en las decisiones. El vecino sacó la basura y la puso frente a mi casa. ¿Cómo tú respondes a eso? Ese hijo, él no sabe lo que yo soy. Si me sigue, oh, él va a ver lo que es un hombre. Ahí no está la palabra. Pero si por el contrario, tú dices, no se preocupen, el Señor tiene el control. Vamos nosotros a quitarla del medio. Y con la ayuda de Dios, esos problemas se van a resolver. Quizá el vecino tiene un problema, está atribulado, está en depresión, la mujer lo botó, no sé. Pero cuando de mis labios sale la evidencia de un hombre o una mujer que le sirve a Dios y que confía en Dios y que en toda su noticia está la palabra de Dios, mis hijos van a recibir ese mensaje que los va a impactar más que cualquier conferencia o cualquier consejo que le dé uno de sus iguales. Yo cuando hablo de estos temas me emociono y no quiero emocionarlo, pero no soy ningún sociólogo, pero tengo muy claro que a la luz de la Biblia y la realidad que está enfrente de nuestros ojos, para decir que el grave problema de nuestra sociedad en materia de delincuencia, vicios, drogas, embarazo no deseado, aborto, etcétera, es por la poca influencia que los padres y las madres han tenido en la vida de sus hijos. No estamos siendo influyentes. Nos hemos dejado absorber por la dinámica de una vida que tiene muchos objetivos, pero no tiene en su agenda criar hijos para Dios.
Por eso pusimos en el discipulado, y yo les recomiendo a los padres que tienen hijos menores que tomen ese curso, criando hijos para Dios, porque hay que criar hijos para Dios. Yo no sé si usted quiere criar hijos para el diablo. Yo creo que si uno conoció a Cristo como Señor y Salvador, debe preocuparse de criar hijos para Dios. Tú no debes criarle hijos al diablo. Tú no debes criarle hijos a la corrupción. Tú debes criar hijos para Dios. Los seres humanos, desde que nacemos hasta los 12 años de vida, necesitamos protección, necesitamos instrucción, necesitamos disciplina. Luego, por 9 o 10 años más, necesitamos acompañamiento. Desde la adolescencia, consejería y supervisión. Y ya después de los 20 años es que más o menos estamos asumiendo condiciones de madurez para poder tomar decisiones sabias. Lo que quiere decir que por cada hijo que usted tenga, usted por lo menos tiene 20 años de trabajo para influir en él. Alábalo ahora. Pastor, eso es demasiado. Y entonces mi vida, ¿qué sentido tiene tu vida? Si la herencia que Dios te da, tú la pierdes. Que yo estoy buscando ganar dinero. Bueno, gana dinero, hazte rico, hazte multimillonario. Y entonces, después lo va a gastar pagándole terapia, pagándole centro de desintoxicación, pagándole el vicio como tal. ¿Tú crees que tiene sentido eso? No tiene ningún sentido. Es una pérdida total. Yo sé que el trabajo de criar es un trabajo demandante y agotador, pero es lo que Dios espera de nosotros. Y lo tomo en cuenta, o lo tomó en cuenta al darnos herencia. Y yo quiero recomendarle a los padres que lo tomen en cuenta. Yo veo a veces familias jóvenes que se casan, tienen hijos y quieren trabajar mucho, quieren escalar en la empresa o en el negocio que tienen, quieren conseguir mucho dinero, quieren desarrollarse profesionalmente y quieren conquistar el mundo y quieren tener hijos y yo creo que hay que bajarle algo. Tienes que dejar de querer cosas al mismo tiempo y comenzar a establecer prioridades. Hay un tiempo en la vida de nuestros hijos que se va y nunca lo vamos a recuperar. Nunca lo vamos a recuperar. Se va a terminar. Después que tus hijos comienzan a valerse, después que comienzan a crecer, ya no te necesitan. Siempre me recuerdo uno de mis hijos, yo siempre traté de resolver eso cuando mis hijos estaban pequeños, pero recuerdo siempre el más chiquito, el que ustedes ven muchas veces tocando aquí, que cuando yo llegaba del trabajo, él estaba en la puerta de la casa, tirado en el piso, mirando por abajo de la puerta, a ver cuando yo llegaba. Porque ya él detectaba la hora en que yo llegaba y él se colocaba estratégicamente para cuando yo llegara, saltar y darme un abrazo. Y le voceaba al otro y el otro llegaba corriendo. Recuerdo que cuando estaban pequeños mis hijos, papi, ¿cuándo vamos a jugar? Papi, y a veces yo, cansado, pero yo quiero descansar. Pero ven, juega cansado. ¿Alguien ha escuchado algo como eso? Juega cansado. Y tú dices, pero estos muchachos no tienen consideración de mí. No, es que son niños y te necesitan. Y dale gracias a Dios que te dicen, yo te necesito. Y es en ese momento que tú tienes que estar disponible y ministrarle lo que Dios te ha dado
y cumplir con tu responsabilidad, porque si no, el diablo levantará un instrumento que hará ese trabajo y llenará ese espacio que tú estás dejando. Quiero concluir con un par de ideas finales sobre todo esto. Número uno, el problema fundamental de la humanidad y específicamente nuestra sociedad es dejarse llevar por filosofías satánicas que han surgido de mentes y corazones prisioneros del diablo para dañar la bendición que Dios nos ha dado con nuestras familias. Probablemente la mayoría de los que están aquí, si no todos, y una gran mayoría de los que me escucharon por los medios, nunca habían oído hablar de la señora Judith Rich Harris, pero practican sus postulados. Practican sus creencias. Y lo más triste es que cuando uno investiga a esa gente que se inventa esas cosas, después tú te das cuenta que han sido unos fracasados en la mayoría de los casos. El problema es dejarse llevar por esas filosofías satánicas. Y yo he mencionado ya varias y tengo como 3 o 4, voy a tener que agruparlas porque si no me voy a pasar un año predicando de este tema. Lamentablemente hemos estado proclive a escuchar la voz de la serpiente. ¿Se recuerdan en Génesis 3? ¿Cuál fue el trabajo de la serpiente? Tergiversar, trastornar el mensaje que Dios había dado. Confundir a los seres humanos en cuanto al plan de Dios para sus vidas. Ese siempre ha sido el trabajo del enemigo. Y con voz sutil y con su encantamiento nos ha robado la bendición de nuestras familias. Hoy muchos hombres y mujeres sufren porque se han dado cuenta del engaño aparentemente muy tarde. Y se sienten derrotados y sin esperanzas. Ante esta realidad, el consejo es, en primer lugar, si tienes hijos chiquitos, apura el paso, que se te está acabando el tiempo. Y si ya crecieron, procura convertirte en el principal consejero de tus hijos. Porque ya como adultos no puedes dominar, ni puedes ser determinante en sus decisiones, pero por lo menos deben tenerte a ti como la voz que los ayuda, que los guía, que los confronta y que le arroja luz a partir de la palabra de Dios. Hoy estamos aquí en nombre de Dios para proclamar esperanza para los que escuchen el llamado de amor que Dios le está haciendo. Y el primer paso para enfrentar la frustración, el dolor, la tristeza en la que se puede encontrar mucha gente por causa del fracaso con su familia, el primer paso es volverse a Dios. La instrucción del Señor a Moisés comenzaba con esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay que procurar que la palabra esté en nuestros corazones. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes ser una influencia positiva en tus hijos si tú no tienes en el corazón la palabra de Dios. Tú quieres ayudar a la vida de tus hijos, de tu descendencia, de los chiquitos o de los grandes. Tú necesitas tener la palabra de Dios en tu corazón. Tú tienes que abrazar la palabra de Dios. Que ellos puedan ver en ti el testimonio de una vida marcada por la palabra viva de Dios. ¡Aleluya! Atesórala en tu corazón. Si quieres ser una influencia. Lamentablemente hemos estado en otras cosas, pero el llamado del Señor es ese en este día. Y estamos aquí para proclamarte esperanza e indicarte que primero que todo trate de aceptar, acatar, vivir
de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso significa volver a Dios. Volver a Dios para sanar nuestros corazones. Volver a Dios para llenarnos de fe. Volver a Dios para llenarnos de esperanza con nuestra familia. Volver a Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a restaurar nuestras familias. Yo no creo que con palabritas bonitas vamos a resolver los grandes problemas que pueden estar afectando nuestra familia. Necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Hay familias con situaciones muy, muy graves. Algunos me dirán, pastor, ¿por qué usted muestra tanta preocupación con las familias? Porque yo tengo que hablar con la gente con problemas. A mí me llega todas las semanas problemas de divorcio, problemas de pareja, problemas de hijos desaforados, problemas de hijos con vicio, problemas de todo tipo, de todo tipo. Y a veces uno se pone la mano en la cabeza y dice, Dios mío, esto sí está mal. Quizás usted, porque no tiene un problema directamente, no sabe lo mal que está la sociedad. Muchachitos que son diabólicos. Hoy en día hay muchos niños diabólicos. Y eso se lo resalto para los que tienen niños chiquitos. Cuidado con los amiguitos de tus hijos. Hay niños satánicos hoy en día. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? ¿Que cómo va a ser? ¿Que cómo va a ser? Haciendo de todo. Haciendo todo tipo de maldades. Ustedes ven los escándalos que están saliendo en las escuelas de la República. Eso es porque ahora hay internet y hay teléfonos móviles y capturan lo que está pasando en una escuela. Pero eso está más terrible de lo que usted se imagina. Satanás robando la herencia que Dios te ha dado. Por eso, volvámonos a Dios para sanar nuestros corazones. Volvámonos a Dios para llenarnos de fe. Volvámonos a Dios para llenarnos de esperanza. Volvámonos a Dios para pedirle y contar con la ayuda del Espíritu Santo para restaurar nuestras familias. Padres y madres de hoy, necesitamos una renovación en nuestra manera de pensar. Revisar los patrones de pensamiento que tenemos a partir de los cuales estamos tomando decisiones en nuestras vidas personales y en la vida de nuestra familia. Hay que revisar cuáles son los patrones de pensamiento que tú estás usando para dirigir tu vida, para orientar la vida de tus hijos. Tú estás llevándote de lo que ha dicho Hollywood. Tú te estás llevando de lo que dijo un guionista, que lo que es un fumador de droga y que tiene que darse un pase de éxtasis para poder inventarse una bonita historia. ¿Quién está enseñando a tus hijos? Tú le estás dejando tus hijos al diablo que te lo adoctrine a través del internet. Como me dijo una hermana, yo no sé qué pasó, que ahora mi hijo se declara gay. Digo, pero tu hija me dijo a mí hace más de 2 años que tu muchachito estaba metido en eso y a ti se te dijo. ¿Cómo tú me sales ahora 3 años después? ¿Qué pasó? Por internet te lo capturaron, en la escuela te lo remataron y ahora es que tú despiertas. Cuando la realidad estaba frente a ti. Por dejarte ocupar por tantas cosas que no eran tan importantes como la vida de tu hijo. Tenemos que reflexionar. Tenemos que establecer prioridades conforme a los principios de la palabra de Dios. Todo el mundo occidental está enfrascado en ganar dinero. Y Jesús dijo, y entonces después que gana, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vamos a pensar como cristianos. Vamos a pensar como hombres y mujeres temerosos de Dios. Me preocupa y voy a parecer repetitivo con esto, pero Romanos 12, 1 y 2 es la palabra que todos los días me está latiendo como que se me quiere salir del corazón. No se conformen al mundo.
No se conformen al mundo, sino sean transformados en vuestra manera de pensar, para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Dios no quiere que fracase tu familia. Dios no quiere que fracase tu matrimonio. Dios no quiere que fracasen tus hijos. Pero tú tienes que conectarte con la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ponerla en práctica primero en tu corazón y luego transferírsela a tus hijos. Vamos a volvernos a Dios y a partir de esa decisión comenzar la restauración total de nuestras familias. Esto debe ser antes que sea demasiado tarde. Que Dios nos bendiga.